justo a las 8:30 y llegaron y los que no llegaron, porque si no después más encima me pasa que no llegamos al final del pago y quedan las cosas ya, estábamos aquí, ¿cierto? Más o menos en este cuadro de Botticelli. Profe, antes podría pasarnos la lista. Claro, podemos pasar la lista primero. Traje dos porque como son tantos, voy a hacer correr una por cada lado. Ya, estábamos, decía, más o menos aquí con este cuadro que de alguna manera trata de poner una síntesis, ¿no? O de representar una suerte de síntesis epocal, diría yo, respecto del pensamiento científico y su historia, su evolución. Habíamos partido de la idea quizás de esa idea, ¿cierto? Que en la época moderna tenemos dos grandes ejes, ¿cierto? Que van a atravesar como la estructura del pensamiento científico, ¿cierto? Y un gran eje que va a estar asociado a la idea de empirismo y otro gran eje que va a estar asociado a la idea de idealismo, ¿cierto? O de racionalismo, incluso siendo el idealismo un momento o un proceso dentro de un periodo mayor del racionalismo, ¿cierto? Tenemos esos dos grandes ejes. Y esos dos grandes ejes enraizan en la antigüedad, ¿cierto? En lo más platónico y en lo más aristotélico, ¿cierto? Como que tenemos que tener esa idea bien instalada porque es la base de toda la filosofía, ¿cierto? Platón y su idea de la idea y Aristóteles y su idea del conocimiento de la naturaleza con base sensible. Hola, buen día. Buenos días. Avanti. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Habíamos dicho eso y claro, bueno, con los que llegaban un poquito más temprano, conversábamos o alcanzábamos a decir que en realidad el texto que vamos a ver hoy, o que teníamos para hoy, era cortito, sí, pero no estaba nada fácil. Porque en realidad Bachelard es un sujeto bastante notable, no bastante, muy notable en realidad. Él tiene una cátedra de ciencias humanas que finalmente va a ocupar Foucault, entonces está el pre-Foucaultiano, por así decir, francés, y es un tipo de extracción popular, diría, hijo de artesanos, en fin. Y claro, se formó en la universidad y qué sé yo, pero es un hombre bastante autodidacta. Es un tipo medio genio, entonces está medio bastante. Entonces está además primero en las ciencias duras, digamos, él se forma como profesor de matemáticas y de física, pero siempre con una sensibilidad por la literatura y por las artes, por la poesía, en fin. Entonces, de alguna manera representa también... no vamos a decir como si fuera Da Vinci, pero sí, o Goethe, pero sí es el espíritu de esta idea de un hombre universal, ¿no? De un sujeto que conoce las distintas áreas del saber y es capaz de, con una penetración psicológica más o menos importante, proponer fórmulas de comprensión innovadoras, además. Entonces hace una formación, nace Bachelard muy tempranamente, digamos, antes de que termine el siglo XIX, y vive hasta la medianía del siglo XX. Entonces su obra de madurez es en torno a los años 30, él tendrá unos 50 años, y el texto que teníamos para hoy es ya de la ultramadurez, es al final, y viene a ser un poco el resumen de su pensamiento en estas materias. Voy a partir con el revés. Ahí están los tres grandes textos epistemológicos de Bachelard, que es una progresión, ¿cierto? El 34, el 38 y el 53. El nuevo espíritu científico del año 34, imagínense. ¿Qué está pasando en Europa el año 34?
está subiendo Hitler al poder. El periodo justo entre guerras, al final ya vienen emergiendo los fascismos, etc. El 38, ya la guerra está que se lanza, digamos. Él peleó en la Primera Guerra Mundial, ya está muy viejito, está sobre los 50 años. Y el último y más importante, atención en esto para los chicos que van a tener que tomar en el trabajo a Bachelard como su autor de cabecera. Este es el más importante de los textos. Yo se los había pensado dárselos enteros a leer porque está en el texto que estamos leyendo, que se titula Epistemología, pero que reúne una serie de trabajos. En el fondo, no es un texto que Bachelard haya compuesto él, sino que es un texto compuesto por una editorial finalmente que reúne todos esos textos, y está ahí el materialismo racional, que va a ser de alguna manera, llamémoslo así, el nombre de la propuesta epistemológica que propone, valga la redundancia, que ofrece Bachelard. Ya, estoy tratando de hilar para agarrar el hilo de lo que veníamos con la semana pasada, en el sentido de que hemos tratado de venir haciendo una historia de las ciencias, un poco lo que les decía al principio, que puso a tener esta bajada, porque en realidad conocer la historia de las ciencias, evidentemente que es una cuestión importante, digamos, como proceso de formación y en el sentido de ir pudiendo cultivarse como profesionales, como personas, digamos, y abriendo las capacidades de comprensión, ¿cierto? Vemos la historia del pensamiento científico y de lo que hoy día llamamos, además, el sujeto de la ciencia, incluso, y en el fondo, ¿para qué la estudiamos? Para poder abrir nuestras mentes y ser capaces de comprender los procesos que vamos a estudiar en el ejercicio de nuestra profesión, en el cultivo de nuestra profesión. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de la imagen que tenemos en el PPT? Es la síntesis, trata de representar la síntesis, es el espíritu de la época, en el fondo. Están tratando en el Renacimiento de buscar una fórmula, en el fondo, que permita hacer síntesis entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico. Entonces, en esta imagen, lo que hay es el nacimiento de Venus, ya les contaba la semana pasada, y bueno, el dios Eolo del viento la está llevando hacia la orilla, y en la orilla, en un soplo lleno de flores además, y en la orilla la están recibiendo para envolverla también en un manto de flores que está bordado. Entonces, de alguna manera, Botticelli lo que quiere hacer es representar la síntesis entre la idea, como dice abajo, dice, hola, Avanti, dice, representa o quiere representar la fusión simbólica del espíritu y la materia, la interacción armoniosa de la idea y la naturaleza. Ese es el problema siempre, desde tiempos antiguos. Es que lo platónico, es que lo aristotélico, y ahí está la dialéctica. O sea, es que es la idea lo que prima o es que es el conocimiento sensible. Y entonces eso en realidad atraviesa largamente toda la historia del pensamiento de la filosofía y por supuesto que de la ciencia, hasta este periodo que empiezan a ver estos esfuerzos tempranamente, ya lo hemos hablado largamente el semestre pasado con la idea de la modernidad, etc. Pero en este periodo de renacimiento, ¿cierto?, en que volvemos a recuperar las ideas clásicas, ¿cómo decir? Se actualiza esta tensión, digamos, esta discusión epistemológica entre la idea y la cosa. Y como les decía, en realidad eso nos abre dos grandes escuelas de pensamiento, dos grandes tradiciones, las más básicas, digamos, de la filosofía, entre el empirismo y el racionalismo o el idealismo, que sería como una subescuela o una expresión específica, más bien asociada al idealismo alemán, con las figuras de Hegel y las figuras de Kant y de Hegel. Pero claro, parte antes con la idea del racionalismo, en realidad el padre es Descartes, ¿no? que tiene la idea de cogito ergo sum, ya lo veíamos la semana pasada, pienso luego existo,
Entonces pone todo el acento, en el fondo, del ser en la idea de la razón, ¿cierto? Pienso, luego existo. Entonces es la razón la manera por la cual nos distinguimos como seres humanos y somos como seres humanos. Y bueno, después va a venir Kant, que va a intentar esta misma síntesis, en el fondo, entre lo platónico y lo aristotélico, y va a comenzar a producirse lo que llamamos el pensamiento científico moderno, digamos, que intenta juntar, ¿cierto?, la idea con un marco teórico. ¿Cierto? Entonces hay un problema de investigación con un marco teórico, una manera de concebir un asunto, un problema, más la experiencia empírica, ¿cierto? Juntamos las dos cosas. Y ese empieza a ser Kant. Y Bachelard va a estar en esta misma, comillas, lucha de intentar hacer una síntesis entre las dos grandes tradiciones de pensamiento y de construir una epistemología que vincule experiencia y espíritu. Sin embargo, Bachelard tiene su preferencia. Los que leyeron eventualmente la notaron. En esta tensión aristotélico-platónica, idea, materia, espíritu, naturaleza, ¿a dónde ubicaríamos a Bachelard? ¿Más bien en lo platónico o más bien en lo aristotélico? ¿A qué le da primacía? ¿Leyeron? ¿Y a quién le daría primacía? Es justo eso. Esa parte se la saltó. Está muy fácil en realidad la pregunta porque está en el título de los libros. ¿Cómo dijimos que se llamaban los libros de Bachelard? La formación del espíritu científico. Entonces, si el hombre está hablando del espíritu, en realidad él está dando primacía a la idea. Él está en la tradición, diríamos, del racionalismo. Es decir, más bien heredero de las figuras platónicas antes que de las figuras aristotélicas. Tanto así que va a decir que uno de los grandes obstáculos epistemológicos es precisamente el conocimiento sensible, directo, tanto como Platón. Eso está en la antigüedad y con el mito de la caverna lo vimos. En realidad son las ideas, las sombras que proyecta la realidad lo que permiten en realidad la comprensión de los fenómenos más que su observación directa, porque la observación directa puede ser engañosa. Vamos a entrar en eso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí o comentarios? Quizás como antes de seguir. Diga. ¿Podría como decir bien la diferencia entre lo platónico y lo aristotélico? Sí, podemos insistir en esa idea, por supuesto, porque es súper importante que la mantengamos presente. Vuelvo al cuadrito porque a mí me gustan las figuras, digamos. Entonces, miren, este sería Platón y este sería Aristóteles. ¿Me entienden? Entonces, y al medio está la verdad, desnuda, digamos. Entonces, en lo platónico hay una idea en que prima la idea, ¿cierto? Es el espíritu y la idea lo que en realidad caracteriza al conocimiento. El conocimiento verdadero
acercarse a la verdad, en el fondo, pasa para Platón por el mundo de la, diríamos, de la res extensa, el mundo del espíritu, ¿cierto? Son las ideas lo que para Platón es lo más importante a la hora de producir el conocimiento. Y por eso yo les contaba también esta idea, ¿se acuerdan? No sé si les conté, yo creo que sí, la teoría de la reminiscencia. Platón lo que dice, en el fondo, es que el conocimiento existe, está en alguna parte. Y el asunto es que el alma, el espíritu, debe recordar para adquirir el conocimiento. Y ese conocimiento se adquiere, ese ejercicio de recordar, se adquiere a través del diálogo, ¿cierto? Entonces, esto es una protoidea del inconsciente lacaniano. El saber está puesto en alguna parte, en la rex extensa, digamos, en contra de la rex cogita, ¿cierto? Que es la sustancia sensible y pensante. La rex extensa sería como el inconsciente lacaniano, como la cultura, en fin. Y entonces, lo que dice Platón es que la teoría, en su teoría de la reminiscencia, es que el conocimiento se produce a través del recuerdo de esos saberes que ya estaban en el alma, que el alma, por supuesto, es eterna, digamos, entonces ya están en el alma. Y el ejercicio de recordar produce el conocimiento verdadero a través del diálogo. Entonces, esa es la idea, Platón, ¿cierto? Las ideas priman, adelante, las ideas priman por sobre la experiencia sensible. Y el discípulo, por supuesto, en las lógicas más plenas de la dialéctica, pone las tesis antitéticas, ¿cierto? El discípulo, Aristóteles, dice, claro, 20 años estudiando con mi maestro, pero voy a dar un pasito porque en realidad mi maestro habla mucho de dioses y cosas mitológicas, y en realidad ya no estamos en estos tiempos, habrá dicho Aristóteles, adelante. Ya no estamos en estos tiempos, más o menos como a mediados del siglo V a.C., para seguir con esas ideas de misticismo y de dioses y qué sé yo, que están muy presentes en la reflexión platónica, y Aristóteles ya va a empezar a prescindir de todo aquello para construir una ciencia sensible. Entonces, para Aristóteles va a estar esta idea de, ¿se acuerdan si les hablamos de esto? De la sensación, la percepción, la atención, la memoria y finalmente el aprendizaje o el conocimiento, ¿cierto? Que hoy día, si ya tuvieron o van a tener procesos psicológicos básicos, en realidad vamos a descomponer el proceso de conocimiento en todos esos pasos, desde la sensación de todos nuestros sentidos, digamos, a la percepción, que sería la elaboración ya un poco más cognitiva de esas sensaciones que provienen de la experiencia sensible, la atención, que sería la direccionalidad de esa experiencia sensible, perceptiva ya, una vez que ha sido parcialmente elaborada, digamos, sensación, percepción, atención, memoria y finalmente aprendizaje o conocimiento. Ese es Aristóteles. Entonces, orientado, digamos, a la cosa y a captar con los sentidos sus cualidades. ¿Responde eso su pregunta? Sí. Señorita. No entendí lo de Aristóteles. No entendió lo de Aristóteles. Volvemos sobre Aristóteles. Aristóteles lo que hace es, como buen discípulo de su maestro, buscar su propio espacio, ¿cierto? Entonces, Platón ha construido un sistema de pensamiento en que está fundamentado básicamente en la idea, ¿cierto? Es el espíritu, el alma, que es inmanente, que es eterno, la res extensa, que la que conoce, digamos, y ahí está todo el conocimiento, y lo que tenemos que hacer es dialogar para recuperarlo porque ya existe en la res extensa. El discípulo dice, está bien, mi maestro ha hecho grandes aportes, digamos, y en fin, pero debemos avanzar un poco, y en realidad lo que va a hacer es intentar suprimir el misticismo que hay, y esta cosa todavía media encantada que hay en la filosofía platónica. Entonces, Platón todavía está pensando en los dioses del Olimpo, y en sus textos está Zeus, y está Apolo, y está, en fin, como... entonces hay unas formas de entendimiento
que están también parecidas como la tragedia, están un poco en la mitología todavía, y entonces todo eso es muy concordante, por supuesto, con esta idea de la res extensa y cómo la mitología, digamos, afecta a nuestras constituciones psíquicas, psicológicas, etc. El asunto es que Aristóteles da un pasito y dice, no, nosotros tenemos que producir un conocimiento para que el conocimiento sea firme, válido, real. En realidad, lo que prima no es la idea, sino que es la experiencia sensible. Nosotros, para captar, para conocer la cosa, tenemos que aproximarnos y con nuestros sentidos ser capaces de captar sus cualidades. Ese es Aristóteles. Entonces, da vuelta. ¿Se acuerdan que veíamos también el otro cuadro de quién es el otro cuadro ay, se me fue el nombre, pero el cuadro famoso de la escuela de Atenas, en que está, por una parte está Platón apuntando hacia arriba y está Aristóteles apuntando hacia abajo, ¿cierto? Uno de los cuadros grandes O sea, no recuerdo cómo se llama el autor. Sí, ya me voy a... es un pequeño lapso, nada más. Es uno de los cuadros grandes del Renacimiento. Rafael Sanzio. ¿Se acuerdan de ese? Sí, Platón y Aristóteles. Ya, hasta ahí vamos bien. Tenemos esa idea y entonces eso desde la antigüedad, en fin, atravesó la Edad Media, que en realidad la pasamos rápido, como un gran hoyo negro oscuro, que en realidad, por supuesto que hay mucho más que eso. Por supuesto también me supera ampliamente, digamos, la filosofía medieval. Lo importante de la filosofía medieval, quizás como lo más elemental, es que se vuelve aristotélico tomista. ¿Qué es el tomismo? Santo Tomás de Aquino, que toma la lógica, porque Aristóteles, además de producir toda una teoría del conocimiento, Aristóteles sí que estuvo en todo, digamos, o sea, la lógica, la ética, en fin, entonces es el gran pensador de nuestro tiempo, además, incluso yo me atrevería a decir, esto es un debate, por supuesto, pero por sobre a Platón, en el fondo, que es el maestro, pero el efecto y el impacto de toda la producción filosófica, imagínense lo que es la lógica aristotélica, en el fondo eso atraviesa nuestro pensamiento de principio a fin, en el fondo. ¿Y qué es lo que sucede? Que claro, como en esta fecha, ya lo hemos dicho, teníamos la Edad Media con un gran hoyo negro. ¿Por qué decía lo del hoyo negro? Porque claro, lo que sucede aquí es que es aristotélico tomista. Entonces se instala la lógica aristotélica, pero con la lectura de Santo Tomás, entonces es una lectura religiosa, donde esta naturaleza que nosotros conocemos efectivamente estaría regida por leyes que serían accesibles al conocimiento a través de la experiencia sensible, pero el asunto es que esas leyes están dadas por Dios. No son leyes de la naturaleza, sino que son divinas. ¿Me entienden? Entonces, aristotélico tomista. Eso es la Edad Media, rápidamente, digamos, 1000 años en 3 frases. Y lo interesante es que la modernidad, ya lo hablamos el semestre pasado, lo interesante es que en torno al 1500 vamos a dar un salto, ¿cierto? Y vamos a decir estos 1000 años de oscurantismo, de movilidad, donde el tiempo parece que no pasa, sino que todos los días son iguales, no hay diferencia mayor, digamos, hay un orden establecido que no cambia, etc. Aquí se acelera la historia, diríamos los historiadores, y lo que hay ahí, que también va a estar interesante y lo vamos a llegar en esto a bachelar, hay esto, también lo hablábamos al menos con los chicos que hicieron Psicología y Sociedad conmigo, y a propósito del psicoanálisis y bueno, de varias cosas, decíamos que la significación se produce hacia atrás, ¿se acuerdan? ¿Hablaron de esto? El psicoanálisis podría ser uno de Platón. No, el psicoanálisis es una teoría propia, digamos, que emerge en el 1900, ¿cierto? Pero lo que yo recién decía, que de alguna manera esta idea de la rex extensa tiene alguna proximidad, o uno podría querer argumentar o enraizar en esa idea la idea del inconsciente lacaniano. ¿Me entiendes? Como que hay algo en esta teoría de la reminiscencia, hay algo en esa teoría de la rex extensa que es congruente o que es cercano, digamos, a la idea del inconsciente, en el sentido de que hay un orden simbólico que de alguna manera tenemos que conocer en el fondo, ¿cierto? Como, digamos.
¿Y cuál es como la principalidad de la teoría? Igual. De la reexistencia. ¿Perdón? De la reexistencia. La res extensa, lo que decía, la teoría de la reminiscencia tiene la idea de que hay una diferencia entre, o sea, para Platón hay diferencia entre res extensa y res cogitans, ¿cierto? Res cogitans es el sujeto que es capaz de pensar, ¿cierto? Y que tiene unicidad. La res extensa es el espíritu, ¿cierto? Que es eterno, indestructible, digamos, y que contiene todo el saber. Entonces, para que la res cogitans acceda a ese saber ya existente en el espíritu, lo que debe hacer es dialogar, ¿cierto? Y en el diálogo emergen esos saberes ya existentes en el alma, y entonces la res cogitans, el sujeto individual, digamos, puede asumirlo en su conciencia. ¿Entienden? ¿Sí? Ahí estamos entre Platón y Aristóteles todavía. Y bueno, ¿por qué decía esto? A propósito de lo que decía de la Edad Media, en el fondo siento que tenemos aquí un tiempo oscuro, digamos, y lo que hace la modernidad es volver, ¿cierto? Del 1500 más o menos al 2500 AC. Profe, dígame. entonces usted dice que la teoría de la reminiscencia pasa cada cierto tiempo, o sea, entendiendo como que va pasando todo el tiempo, como que todo está ahí, hay como que observarlo para saber, como eso de preguntándose llega a Roma, creo que lo hago relacionado con eso, pero en el sentido de reminiscencia cuando da la vuelta 360 para ir cada cierto lapso de tiempo, ¿no? Es como que esté pasando todo el tiempo, ¿no? A ver, no entendí bien, pero creo que hay ideas para hilar, dale. Es que ahí como cuando puso que se pasó la era como oscura y llegó la modernidad, cerró el círculo. O sea, cerrando como el 360, ¿no? No. Aquí puse esto como diciendo aquí hay algo que queda en medio, en el fondo, y lo que estoy queriendo marcar es esto, que la historia, por así decir, la significación va avanzando, pero el sentido se produce retroactivamente. Entonces ocurre lo mismo un poco en la historia del pensamiento científico y de la modernidad, en el sentido de que más o menos en torno al año 1500, digamos, al Renacimiento, empieza a haber esta idea de que queremos recuperar, después de todo este tiempo que nos pasamos aquí en el oscurantismo medieval, queremos recuperar las ideas clásicas. Y entonces, desde el 1500 para adelante empiezan las discusiones respecto del tiempo, respecto de y esta, si es que en realidad es la experiencia sensible o es la idea, en fin, como que, y lo veíamos a propósito de estas dos grandes tradiciones, ¿se acuerdan? De empirismo, insisto, o idealismo. ¿Responde? Sí, pero le tengo otra pregunta. ¿Usted considera que entonces la teoría de la reminiscencia se sigue dando o se da en esa etapa, no? No, claro que se sigue dando y sigue siendo útil hasta el santo día de hoy, en el fondo. Tanto así que yo estoy queriendo decirles que en realidad uno puede encontrar la raíz de la idea del inconsciente lacaniano en Platón. Tal vez un psicoanalista mejor formado que yo, no es cierto, vendría a decirme cómo se te ocurre, pero no. Efectivamente, en realidad, lo iba a echar un poco a chiste, pero no es chiste. En realidad, efectivamente, esta idea de que hay algo como extenso, en el fondo, la res extensa, el inconsciente, también yo siempre pongo el ejemplo de que de Freud a Lacan lo que hay es como la vuelta de un calcetín, ¿cierto? Mientras para Freud hay una idea de un inconsciente que es casi como una bolsa donde se guardan ciertos recuerdos, para Lacan es como dar vuelta un calcetín, para Lacan el inconsciente queda afuera, ¿cierto? Que es equivalente como a la idea de res extensa de Platón. Y sobre todo es importante esta idea de que, imagínense, la idea de psicoterapia de cura por la palabra, en el fondo lo que se trata es recordar, en el fondo, un saber que ya está en alguna parte. Entonces, imagínense lo que es el psicoanálisis, hablar para construir esas significaciones que están en alguna parte. Nunca he escuchado ese, no es como, no sé si es dicho, pero es como medio extraño, preguntando si llega a Roma.
creo que podría relanzar la Sí, hay algo del saber que... Sí, afuera hay un... estamos de acuerdo. Sí, eso incluso cuando hablemos de hermenéutica va a ser aún más pertinente. Porque claro, es como preguntando si llega a Roma en el sentido de que, y bueno, con Bachelard como la idea del conocimiento es aproximativo también. Sí, porque está afuera, no está dentro. Vamos de a poco, claro, vamos de a poco y vamos ensayando. Y Bachelard, bueno, Bachelard va a tener la pretensión y va a usar unos conceptos que en realidad son bien poderosos, digamos, y como significativos en el sentido de peso, de significante, en el fondo, como que dice, imagínense, dice psicoanálisis del conocimiento objetivo. ¿Qué es lo que querrá decir con psicoanálisis del conocimiento objetivo? Antes de empezar, vamos bien chiquillos hasta ahí porque en realidad yo a veces como que necesito tener claridad de si están entendiéndome, si me están siguiendo o si estoy tal vez hablando cosas que se le hacen demasiado ajenas y en realidad sí que es muy ajeno. Tenemos que volver para que podamos seguir avanzando, pues si no yo empiezo yo me entretengo full, digamos, y entonces necesito saber si lo están entendiendo bien. Hay la pregunta. ¿Puedes repetir lo que es res cogitans? ¿Puedo repetir lo que es res cogitans? Claro que sí. Otra vez no tengo. ¿Alguien tiene un papelito para limpiar la pizarra, por favor? Otra vez no tengo. Res cogitans y res extensa. Tenemos res. Oiga, pero ¿y el Renacimiento hasta cuándo dura? ¿Del 1500 hasta cuándo? Porque ahí ya entra el... Hasta 1800. 1500 a 1800, Renacimiento, 1800 para adelante, modernidad. Y ahí es modernidad, el Bachelard. Es que claro, que finalmente modernidad es todo. Pero, Como el tope ahí. claro, es como el corte ahí 1500, 1600, digamos. Imagínense, por ejemplo, que Hamlet es del 1600, como un producto cultural que hace un punto de inflexión, claro. Ya, estábamos diciendo la res cogitans y la res extensa. Son conceptos que van juntos. Esta... Res cogitans. ¿De dónde venía la pregunta? El cuerpo, el sujeto en su unicidad que es capaz de intelección. Cogitans, ¿cierto? Es cognitivo. Es el que puede entender y comprender a partir de sus capacidades cognitivas, digamos, como que es el sujeto individual, ¿ya? Ese es el cogitans. Y extensa es el alma, el espíritu, que tiene las características de ser inmanente y que tiene las características de ser existente, digamos, como un absoluto. Es permanente, es eterno, es imperecedero en el fondo, el alma, y contiene todo el saber para Platón. Todo el saber está en el alma. Y para que el res cogitans asuma ese saber, lo que necesita es dialogar. ¿Para qué? Para recordar, para que su alma recuerde el saber, ya está en el alma, digamos, y que el res cogitans en todas sus limitaciones humanas la asumió como limitación, ¿entienden? No lo sabe, pero puede llegar a saberlo. ¿Cómo lo llega a saber? Dialogando y accediendo a ese conocimiento que está en el alma y que lo puede tomar en su individualidad. ¿Sí? Ya, eso es res extensa y res cogitans en una suerte de un resumen bien esquemático, pero sí. Cuerpo y alma. Ese es el asunto. Ya. ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? Sí. Ya, decíamos con lo que llegaron muy temprano que en realidad
Bachelard no estaba tan fácil, era una lectura cortita, pero una lectura no tan simple porque en realidad el hombre tiene un nivel cultural como bastante importante en el fondo. Y en este texto, además, son los textos de su madurez, entonces tampoco se preocupa de citar mucho ni de hacer que no es para nada pedagógico, digamos. Entonces él reflexiona y simplemente tira sus ideas y el que puede pescarlas las pesca y el que no, no las pescó. Y claro, no está tan fácil. Así que nos vamos a ir muy lento porque sí es muy importante. Y nos vamos a ir muy pegados al texto también. Entonces, si tienen sus textos, o pueden ir haciendo sus notas, o pueden ir revisando. Si tienen ya la lectura hecha y hay preguntas, nos vamos a ir concepto por concepto, porque claro, es muy importante Bachelard. ¿Y por qué es tan importante? ¿Saben por qué es tan importante? Porque en realidad lo que trata de hacer Bachelard es un poco ponerse a la altura de Kant. En realidad, lo que trata de hacer es proponer su propia síntesis, en el fondo, entre espíritu y naturaleza. Es la que va a tener su propuesta, digamos, asociada al concepto de obstáculo epistemológico. Dígame. Estoy escuchando voces, ¿no? Ah, fuera. Tiene muchas preguntas. Déjeme cerrar esta idea del obstáculo epistemológico. Entonces, digo que se está poniendo Bachelard un poco a la altura de Kant, en el sentido de que hace un esfuerzo por buscar una manera, un modo epistemológico de síntesis entre empirismo y racionalismo, entre lo aristotélico empirista y lo platónico idealista o racionalista. Sería como una representación de la realidad, ¿no? Sí, la epistemología, el claro. conocimiento objetivo es como la realidad, el psicoanálisis sería como pensar por qué está ese conocimiento. ¿Así? No, mira, aquí en realidad psicoanálisis del conocimiento objetivo, lo que Bachelard trata de hacer es increíble. En realidad es exactamente lo que dice. Es psicoanalizar la producción de conocimiento objetivo. Entonces, aplica el psicoanálisis o construye ciertos conceptos enraizados en el psicoanálisis, de base psicoanalítica y de correcta base psicoanalítica, bien pensados, digamos, están dentro del psicoanálisis, no como otras cosas que hablan de psicoanálisis y que en realidad hablan por fuera del psicoanálisis. No, Bachelard está dentro del psicoanálisis, hablando de un conocimiento causa, entiende, comprende, usa el psicoanálisis como una herramienta, pero construye otro psicoanálisis. No un psicoanálisis para el sujeto, para el paciente, para la clínica, como Freud o como Lacan, sino que construye un psicoanálisis para psicoanalizar el conocimiento objetivo. ¿Qué es el conocimiento objetivo? La verdad. ¿Se puede alcanzar la verdad para Bachelard? No. El conocimiento es aproximativo. Entonces, este esfuerzo de psicoanalizar el conocimiento objetivo es un poco el esfuerzo por hacer historia de la ciencia, en el fondo, y de comprender con las herramientas del psicoanálisis cómo ha llegado a instalarse la idea, la hegemonía, el poder que ejerce la idea, valga la redundancia, de conocimiento objetivo. ¿Me explico? Hoy día, en los tiempos modernos, actuales, digo, contemporáneos, el tema de la objetividad es un gran tema. Bueno, tenemos toda una teoría epistemológica también de la deconstrucción, y donde en realidad ya más bien asumimos que la realidad está construida, y etcétera, 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 ¿cierto? Como que hay ahí todo un desarrollo. Sin embargo, antes que eso, en el fondo, chuta, perdí la idea. Estaba en el conocimiento objetivo. El valor de la objetividad en nuestros tiempos es muy alto. O sea, cuando alguien puede decir, esto es objetivo, aquí hay verdad, en el fondo yo tengo la ciencia y puedo revelar los secretos de algún fenómeno natural, eso es un poder muy grande, en el fondo. De manera tal de que
la objetividad es casi un fetiche, ¿me entienden? Como que el que tiene la objetividad es el dueño de la pelota, por así decir, ¿cierto? Entonces lo que propone Bachelard es, vamos a hacerle un psicoanálisis a ese procedimiento, a ese proceso, a ese procedimiento por el cual se constituyen estos conocimientos objetivos, comillas, objetivos en el fondo, y cuáles son los efectos sociales, sociológicos, históricos, epistemológicos, dentro de la historia de las ciencias, de esa consideración, digamos, o de la instalación de una idea de objetividad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? ¿Lo explico de nuevo? No es problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que va a hacer Bachelard es lo que dice, psicoanálisis del conocimiento objetivo. Vamos a aplicarle el psicoanálisis a este concepto de conocimiento objetivo. Dígame. Profe, y o sea, la objetividad que vendría siendo, como ¿cuál sería el concepto de objetividad? Bueno, la objetividad, ¿cómo la podríamos definir la objetividad? Yo sí le tengo un ejemplo, creo. A ver. El arte de la guerra, no sé si lo conoces, dice como que el enemigo solo sabe lo que uno le entrega. Como la información que uno le entrega. ¿Podría tomarse eso como una verdad? Porque perfectamente podría ser mentira, pero si yo demuestro como que sí, o lo digo que es verdad, no significa que sea verdad. Por supuesto que no, claro, no significa que sea verdad que uno diga que es verdad, digamos. Sí, pero a ese tipo de verdad que se refiere. A ver, vamos con la pregunta que él estaba primero, parece. Espérame un segundo. Pregunte. Entonces, no tener más relación como con un estudio cultural general, o sea, como que la cultura piensa de tal manera que era estudiar cómo la cultura llegó a ese pensamiento. Sí, es un poco eso, sí, es un poco eso, cómo en la historia de la ciencia ha llegado a producir un demiurgo tan curioso como la idea de un pensamiento objetivo, ¿cierto? ¿Qué sería la objetividad? Tendríamos que diferenciarlo. Es como un acuerdo Tendríamos que distinguir lo que es objetivo de lo que es subjetivo, ¿cierto? Donde lo que es subjetivo sería el punto de vista del observador, ¿cierto? Un sujeto que mira y que ve desde su punto de vista. Y lo objetivo, de alguna manera, sería desde el punto de vista del objeto, ¿cierto? Como si fuera posible, en realidad, que este sujeto pudiera acceder a la cosa en sí. Eso no es posible. En realidad, siempre tenemos preconceptos. Entonces, el problema es que, claro, para Lacan y en psicoanálisis, el problema es que lo real no va a dejar de existir. O sea, no dudamos de que lo real exista. Dudamos de nuestra capacidad para acceder a eso que es real. Y a lo que accedemos no es a lo real, sino que a la realidad. ¿Entienden la diferencia? Hay una cosa que es irreductible, no es nombrable, es lo real. La realidad es la manera en que interpretamos esa cosa, parcialmente, porque no la logramos captar en su totalidad, sino que captamos partes en el fondo, y esa es nuestra realidad, simbólica e imaginaria sobre todo, ¿cierto? Está llena de afectos, de afectividad, de investiduras, en fin, de relaciones. La objetividad sería el punto de vista del objeto, donde lo que lograríamos conocer es la cosa en sí, sus cualidades ontológicas, ¿cierto? Su esencia. Para Bachelard, evidentemente que eso no es posible, en el fondo, y para muchos hoy día eso no es posible y no es posible. Sin embargo, que no sea posible no significa que no tenga eficacia, ¿me entienden? Se ha instalado a expensas especialmente del positivismo y de las ciencias más verificables, experimentales, como que la idea de que esta objetividad pudiera ser posible. Y es a eso a lo que Bachelard le va a aplicar el psicoanálisis. Va a decir, a ver, voy a analizar esta cosa porque en realidad, en fin. Y él va a producir, vamos a ver, varios conceptos que no están ni en Freud, por supuesto, ni en Lacan, pero que sí tienen una base y una raíz bien fundamentada en esas tradiciones y en otras. Entonces, por eso se hace tan difícil también, porque es súper hondo en realidad su pensamiento. Ya, ¿estamos bien? ¿Seguros? De verdad que si hay dudas de aquí, volvemos otra vez. ¿No? Avanzamos. O la señorita de ahí dijo muchas preguntas. Le voy a hacer un poquito Dale nomás. Vamos a anotarlas si son tantas, a ver.
Hay una frase que dice: cabe destacar que el obstáculo sustancialista y el obstáculo animista dificultan el pensamiento científico. Sí. ¿Qué se refiere a sustancialista? Sí, no, vamos a tener que esperar un rato para responder a esa pregunta, porque vamos a llegar ahí, pero ahí sí que voy a partir con las patas y ya me voy a... La duda general y la duda particular. Sí, vamos a llegar ahí. Eso está más adelante, ¿no? Entonces creo que todo, es que mucho se refiere al objeto, no sé, con fuerza primordial, fuerza secreta, líbido, parece que vi algo de líbido. Sí, vamos a Yo llegar... creo que todo está ahí. Sí, estás entrando en las honduras, digamos, de lo que vamos a tener que ver ahora en la clase. Pero vamos a partir por el principio, porque si no nos vamos a perder aún más en este mundo gigantesco en el que estamos tratando de... Eso, las vas haciendo en el camino, claro. Diga. Quiero la actividad que no se provoca. Es alguna cosa, no sé si tangible, pero algo que es como observable y que a simple vista es fácil de decir si hay esto. Sí, en general la objetividad se asume como un producto de la ciencia, claro, como que en realidad la ciencia permitiría acceder a la objetividad, ¿cierto? Entonces, psicológicamente no sería necesario acceder a la objetividad Porque no, porque en realidad el cuerpo humano tiene sus límites. no Y- podemos abandonar nuestra realidad para entrar a la otra. ¿Cómo? No podemos abandonar nuestra realidad para poder entrar a la otra. Claro, lo que pasa es que tenemos límites. O sea, nuestro conocimiento, nuestra capacidad perceptiva está tan contaminada, podríamos decir, de variables que finalmente es excesivamente compleja. Entonces, efectivamente no podemos, como tú dices, retirarnos de nuestro cuerpo, por así decir, para estar en la posición del objeto, ¿no? y conocerla como esencialmente, ¿cierto? Sino que siempre conocemos desde donde estamos y por lo tanto desde una posición delimitada y delimitada en el sentido de que tiene límites, ¿cierto? Yo conozco con el psicoanálisis, no con la matemática, porque yo no sé matemáticas, sé psicoanálisis. Entonces, en realidad, mis herramientas van a ser las del psicoanálisis. Otro va a venir y va a decir, no, pero mira, por consciente, qué sé yo me sé el cuadrado, ¿me entiendes tú? Como que, entonces, y son distintas perspectivas epistemológicas para conocer el mismo fenómeno, que finalmente en sí contendría la objetividad. Pero el problema es el acceso, ¿entiendes? El problema es cómo captamos esa cosa. Ya, ¿qué es el obstáculo epistemológico? ¿Qué es el gran concepto de Bachelard? ¿Qué es el obstáculo epistemológico? Es un poco eso. Hay un pensamiento precientífico, ¿cierto? Caracterizado por la presencia de ciertos obstáculos al pensamiento, cuya superación permitiría producir un pensamiento auténticamente científico. Esa es la idea base de Bachelard. Alguien decía algo así, no me acuerdo quién, pero un poco en eso, ¿cierto? Dice, cuando se buscan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, dice, se llega pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. Ya, ¿qué serían las condiciones psicológicas? Ese es el gran tema de Bachelard. Las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia. Es un poco esto. ¿Se dan cuenta cuáles son las condiciones psicológicas, mentales, digamos, cognitivas, comprensivas, para que la ciencia progrese? Y entonces Bachelard dice, pronto nos damos cuenta de que hay que plantear el problema en términos de obstáculos. Va a ser la superación de los obstáculos lo que va a concurrir a la formación del pensamiento científico.
Entonces, ¿qué dice? Mira, y no se trata de considerar obstáculos externos, ¿cierto? A propósito de lo platónico e aristotélico incluso. No se trata de considerar como la complejidad y la fugacidad de los fenómenos, ¿cierto? No es un problema de la cosa, que sea muy fugaz o muy compleja, tampoco es un problema de que nuestro aparato perceptivo sea demasiado limitado. No ese es el problema tampoco, no está el problema ni en la complejidad del fenómeno, ni en la limitación del que observa, sino que dice en el mismo acto, y dice acto, en el mismo acto de conocer, íntimamente aparecen por una especie, dice, de necesidad funcional, pausas e inquietudes. Aquí mostraremos causas de estancamiento e incluso de regresión. Descubriremos, miren ahí, causas de inercia a las que llamaremos obstáculos epistemológicos. Causas de inercia del desarrollo del progreso científico. Entonces, hay cosas, ideas, prejuicios, vamos a decir, que serían, como dice, serían causa de estancamiento, incluso de regresión, causas de inercia a las que llamaremos obstáculos epistemológicos. ¿Se entiende, no? Para que el pensamiento precientífico pase al pensamiento científico, necesitamos cierta, como diríamos, evolución, y esa evolución se caracterizaría por superar estos obstáculos. Y bueno, Bachelard ofrece ejemplos de más de 10 obstáculos epistemológicos a lo largo de sus 3 obras que yo les ponía al principio, ¿cierto? Empieza en el 30 y dijimos 33, 34, 38 y después 50 y algo. Él va haciendo una reflexión, digamos, sobre estos obstáculos epistemológicos, y finalmente en este último texto del racionalismo, ¿cómo lo llamamos? Bueno, en su madurez, finalmente la resume en 4. Hay 4 grandes obstáculos epistemológicos que son los que revisa en el capítulo que teníamos que leer para hoy día. Y que vamos a entrar en ellos, por supuesto, en cada uno a propósito de sus preguntas también. Ya, dice, está claro lo del obstáculo epistemológico, ¿cierto? Como que en realidad en ciertos periodos, en ciertos momentos de la historia, hay ciertas ideas que son hegemónicas, por así decir, y que se mantienen hegemónicas, digamos, y eso impide, son causa de inercia, digamos, ¿cierto? Podríamos hacer un ejemplo con lo que decíamos la semana pasada, digamos, de Galileo y la preconcepción ptolomeica, ¿cierto? Cuando está la idea de Ptolomeo, está la Tierra al medio y es el Sol el que da vuelta alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y esa idea se mantiene así por muchos años. Y eso, claro, la fuerza de esa idea que impide que otras ideas que pudieran ser alternativas a esta idea sean también, entren en pugna, digamos, por explicar el fenómeno, en este caso astrológico o astronómico, se mantienen ahí. Entonces esto sería un obstáculo epistemológico, es como la inercia, digamos, de que esto es el sentido común, y entonces la cosa es así y pensamos así. Sin embargo, viene Galileo, o antes, ¿cómo se llama el que...? En fin, viene Galileo, que es el que descubre el telescopio, qué sé yo, y da vuelta y dice, no es el Sol el que gira, sino que es la Tierra la que gira, y todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, una física del movimiento, además. Copérnico, muy bien, gracias. Y es Galileo el que sistematiza, en el fondo, la revolución copernicana, que da vuelta, digamos, el asunto, y ya la Tierra no está en el centro, sino que el Sol está en el centro. ¿Se dan cuenta cómo, de alguna manera, la teoría ptolomeica
es un obstáculo para el progreso de la ciencia, porque se opone, incluso a Galileo lo hacen firmar unos documentos y tener que desdecirse, en el fondo, de sus descubrimientos, porque atentaban contra la hegemonía anterior, digamos, del paradigma vigente, en el fondo. Entonces, eso es lo que Bachelard va a llamar un obstáculo epistemológico. Algo que, entre otras cosas, digamos, eso y algunas otras cosas más va a llamar un obstáculo epistemológico, en el sentido de que, bueno, lo que dice, descubriremos causas de inercia. La historia de la ciencia no es algo que ocurra de manera lineal, ni rectilínea, ni uniforme, ni permanente, sino que va a ocurrir más bien a saltos. Se me están distrayendo, chicos, ¿qué está pasando? ¿Pregunta ahí? ¿No? Ya, en fin. ¿Qué decía? A saltos. La historia de la ciencia no es que vaya progresando, ¿me entienden? No es que vamos aquí, entonces vamos subiendo como de a poco. En el fondo, no es que no es algo que vaya como así, en el fondo, el saber subiendo, sino que iría como así. ¿Me entienden? Hay saltos, hay momentos en los que se produce un cambio, lo vamos a llamar así, cualitativo. Cambia no la cantidad, no a nivel de la cantidad, sino que de tanta cantidad se produce cualidad. Pasa lo cuantitativo, empezamos a sumar ideas, qué sé yo, de aquí y allá, en fin, y somos más los que pensamos, es un poco la política también, somos más los que pensamos de otra manera, y entonces de repente la cosa da un vuelco en el fondo y hay un corte, y entonces ya no pensamos más con el sol al medio, al revés, ya no pensamos más, nunca más, con la Tierra al medio, sino que pensamos para siempre con la Tierra girando alrededor del sol. Y volvemos a caer donde mismo, porque en realidad pensamos en la Tierra estática, o sea, en fin, también me supera ampliamente, por supuesto, los chiquillos, pero va a venir Einstein y va a decir, oye, no, sí, mira, Copérnico está todo muy bien, pero en realidad esta cuestión también tiene más allá y el problema del tiempo, y no me voy a meter en esa bandura porque de verdad me supera. Pero a lo que voy es a la idea de obstáculo y de cómo progresa el conocimiento, que sería de esta manera discontinuo. Y miren lo que dice acá, dice, ¿por qué es discontinuo? El conocimiento de lo real, en el estricto sentido lacaniano, este real es lacaniano, no es la realidad, es el real, es la cosa, es la verdad, digamos, como que es la verdad inaccesible, es lo que no se puede nombrar. Cuando lo nombramos ya deja de ser real y pasa a ser simbólico. Es lo que hay más allá de la palabra. La cosa, das Ding, dirían los alemanes, la cosa misma. El conocimiento de lo real, de la cosa misma, es una luz que proyecta siempre sombras en alguna parte. La idea de la discontinuidad, la idea del conocimiento aproximativo, la idea de que la objetividad plena no se alcanza, están todas esas ideas en esa pura frase. El conocimiento de lo real, es decir, cuando echamos luz en algún punto y ponemos una palabra y nombramos algo y lo metemos dentro del simbólico, lo sacamos del real, por así decir, y lo metemos dentro del simbólico, ese acto, que es un acto, no una acción, es un acto, es algo que corta. Un acto es un momento en que cuando hay un acto, se declara, qué sé yo, firmamos el acta de la independencia. De aquí para atrás somos dependientes, de aquí para adelante somos independientes, es un acto. Entonces, el acto de conocer, digamos, proyecta siempre sombras en alguna parte. ¿Por qué? Porque le pongo una palabra a algo que antes no la tenía, en el fondo,
Y eso como que, ustedes, me va a caer el carnet, pero ¿vieron alguna vez el jueguito este del buscaminas que había antes en los Windows? Sí. Es un poco esa idea. En el fondo como que pinchamos en una y ¡bum! Abre un mundo que proyecta sombras, en el fondo, en alguna parte. Echamos luz, abrimos, y eso de alguna manera abre nuevas preguntas, ¿cierto? Hay cosas que no sabemos ahora, ¿cierto? Sabemos esto y entonces no sabemos lo que hay más allá. Sabemos un poquito más, pero proporcionalmente sabemos un poquito menos también. Se dan cuenta como que se abre un poco el mundo, el alma, dijera Platón, y ganamos un poquito al real, le corremos el simbólico un poquito hacia adentro, digamos, del real, y echamos luz, pero finalmente eso lo que hace es poner nuevas preguntas. El conocimiento de lo real es una luz que proyecta siempre sombras en alguna parte. Nunca es inmediata y plena. Claro, el conocimiento nunca llega todo junto ni absoluto, por supuesto, siempre parcial. Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes, además. ¿Qué significa eso? Que las cosas se inventan más de una vez, ¿cierto? Se descubre aquí, se descubre allá, insiste hasta que por fin alguien las logra conceptualizar y las amarra y las escribe, digamos, y logra que eso se vuelva, vamos a ver la próxima semana con Kuhn, ciencia normal, por así decirlo. Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes, ¿se dan cuenta? No es una vez, es necesario que sean más de una. Es cuando, como decimos que los buenos inventos se inventan todos más de una vez, eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Lo real no es nunca, mira, y esto sí que también es totalmente lacaniano, digamos, como que el conocimiento de lo real es una luz que proyecta siempre sombra en alguna parte, nunca es inmediata y plena. Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes. Miren esto, lo real no es nunca lo que podríamos pensar, sino lo que hubiéramos debido pensar. Es después. Antes no lo podemos pensar, porque no lo sabemos, no hay palabras, no está articulado. Entonces, el pensamiento empírico es claro siempre después, cuando el aparato de las razones ya está a punto. ¿Se entiende eso, sí? O sea, en realidad necesitamos el aparato simbólico para poder inscribir este nuevo saber, darle un lugar y hacerlo comprensible, ¿cierto? Y es esta la idea de la puntada lacaniana que trataba de mostrarles delante. Entonces el pensamiento va así, pero en realidad se anuda acá. Es siempre hacia atrás, retroactivo, dice Lacan, Neizgreitlich, en alemán dice Freud. Retroactivamente, el inconsciente no es del orden de lo no realizado, que solo retroactivamente habrá sido. El pensamiento empírico es claro después, cuando el aparato de las razones ya está a punto. Lo real no es nunca lo que podríamos pensar, sino lo que hubiéramos debido pensar. O sea, lo podemos pensar cuando ya lo conocemos, en el fondo. Entonces, y ahí echamos, todos son generales después de la batalla, en el fondo. Volvemos atrás y decimos, pero ¿cómo es que no lo pensé antes? Y mira, es tan evidente, en el fondo. Pero es tan evidente solo después de que hay un acto de ponerlo en una matriz simbólica que lo haga comprensible. No, chicas, durmiendo de esa manera, mejor se van a dormir a los sillones. De verdad que me parece que no corresponde estar de esa forma en la sala. Sí, pero no, por ya, ¿hacemos una pausa quizás? Son las 9:30, empezamos a las 8:30 y terminamos a las 11, paremos 15 minutos. 35, 45.